Bueno, entonces, el método que vamos a utilizar se va a llamar mapas de Carnot. ¿Vale? Hemos visto cómo podemos obtener una expresión algebraica a partir de la tabla, con los min términos y max términos. El inconveniente, ya lo visteis, que es que el tamaño de esa expresión muchas veces es poco manejable, poco práctico. Y una vez teniendo esa expresión, yo sí que podría simplificarla utilizando las leyes del álgebra de Boole. No lo hemos hecho, pero simplemente agrupar términos, aplicar las propiedades distributivas, la conmutativa, todo eso, ¿no? De manera lo más ordenada que uno pueda hasta llegar a una expresión lo más reducida posible. Ese método no suele ser sencillo porque muchas veces no veo las posibles simplificaciones, me puedo dejar algo atrás que no quede bien simplificado. Entonces, por eso vamos a buscar un método que nos sea más efectivo. Método, como diceis, sistemático, ¿no? Sería la manera más efectiva de poder hacerlo. Bueno, vamos a ver ese método que nos dice ahí, es un método sencillo. El mapa, vamos a hacer una tabla de dos entradas que vamos a llamar el mapa de Carnot, que va a depender su tamaño del número de variables que vayamos a emplear. El método funciona bien hasta 6 variables. A partir de 6 ya se complicaría en exceso. Pero vamos a hacer hasta 4 variables. Bueno, el mapa de Carnot no deja de ser una representación de una tabla de verdad de otra manera. Es decir, lo que vamos a hacer es trasladar todas las combinaciones de la tabla de verdad a una tabla de dos entradas. La tabla de verdad tiene una fila por cada min término. Aquí lo que tendremos va a ser una casilla por cada min término. Una celda, ¿no? Que llama ahí. Lo mismo si lo hacemos con max términos, es equivalente. Bueno, el método, la base del método está en cómo coloco yo los unos de la tabla de verdad en el mapa de Carnot. Es decir, el mapa lo tengo que dibujar de una determinada manera para que me sirva, para que sea válido para poder simplificar. Bueno, igual que tengo un número de combinaciones en una tabla de verdad que es 2 elevado al número de variables, pues en el mapa de Carnot voy a tener 2 elevado a la n celdas, ¿no? En función del número de variables que tenga. Si tengo 2 voy a tener 4 celdas, si tengo 3 voy a tener 8 celdas, con 4, 16, etcétera. Ahí tenéis un primer ejemplo de un mapa de Carnot a la derecha, de una tabla de verdad que tenemos en medio. Es una tabla de dos entradas. Fijaros que en la parte de arriba ponemos las combinaciones de A y B, ponemos los valores o las 4 combinaciones de dos de las variables, y en las filas el valor de C. Si yo, por ejemplo, tomo cualquier celda de aquí, por ejemplo, esta celda que tenemos aquí, la 110 sería esta posición de la tabla, ¿no? Sería esa combinación de ahí. Vale, cualquiera que busquéis se va a corresponder con una de esas combinaciones. En este caso lo que ha hecho aquí ha sido trasladar directamente las combinaciones donde tengo un 1 a la tabla de verdad, las ha trasladado directamente a la tabla. De esa manera, pues veis, por ejemplo, pues este 1 de aquí, que es la 001, sería la 00 para el valor de A y B, y el valor de C es 1, ¿no? Que sería este de aquí. Es decir, sería esa celda que tengo ahí. Y así con las demás. ¿Vale? Es simplemente otra manera de dibujar la tabla de verdad, pero que bueno, está hecha de manera intencionada para poder luego hacer la simplificación. Eso sería para 3 variables. Bueno, nos da aquí alguna cosilla, nos dice, para entender qué es un mapa de Carnot, ¿no? ¿Qué hay detrás? Dice una variable A. Imaginaos que tenemos un mapa de Carnot solo de 2 variables, que sería la variable A, de una variable que sería la variable A. Solo tiene 2 valores, 0 y 1. Si dibujamos las 2 casillas, nos dice que a la zona donde A vale 0 lo llamaríamos la zona de no existencia o donde A no existe.
Y la casilla donde A vale 1, o la combinación donde A vale 1, la celda de abajo, sería donde A sí existe, ¿vale? Tengo dos valores, dos zonas de la tabla claramente diferenciadas, ¿no? En función del valor de esa variable. Una zona donde vale 0, que decimos que no existe, y una zona donde valdría 1, que decimos que sí que existe. Esta tabla de verdad me valdría solo para la función not, por ejemplo, ¿no? Que es la función que tenemos de una variable. Si representamos la función not en esa tabla de verdad, sería eso de ahí, ¿no? Ponemos solo los unos de momento en el mapa de Carnot. Ya veremos luego que lo podemos hacer lo mismo con los ceros. De momento solo vamos a poner los unos. Ese sería el mapa de Carnot de la función not. Función que me dice que f igual a la negación de a, ¿no? Si a vale 0, el valor es 1. Si vale 1, no pongo nada, el valor es 0. ¿Vale? Bueno, mapas de Carnot de dos variables, pues no tiene mucho sentido porque realmente solo nos sirven para esa función, realmente. Bueno, tendríamos la función identidad, ¿no? Que entonces sería poner un 1 donde a vale 1 y poner un 0 donde a vale 0. Bueno, que es lo mismo que nos cuenta aquí. Bueno, otra manera de expresar el área de existencia o la no existencia de A es diciendo que es el área de existencia de A negado. La lógica esa de la negación que me invierte siempre el valor de la variable, ¿no? Es otra manera de decirlo. Que hay que tener cuidado porque en esta álgebra de Boole el lenguaje nos puede jugar malas pasadas y nos puede liar más de la cuenta. Entonces tampoco conviene darle muchas vueltas. Si pongo A negada, pues va justo al revés, ¿no? La zona de existencia de A negada es la zona de no existencia de A y viceversa. Lo dice porque luego lo va a utilizar este lenguaje para explicar de qué va el tema. Bueno, lo que os decía antes, con dos variables pues tendremos la función identidad y la negación, ¿no? Las dos que podemos tener. No tiene más. La función identidad será poner un 1 donde A vale 1, la negación al revés, ¿no? Poner un 1 donde A vale 0. Que sería el área de existencia de A negada, dicho de otra manera, ¿no? Bueno, dos variables. Con dos variables podríamos construir un mapa de Carnot que sería ese de ahí. Tengo una columna, si analizamos primero las columnas, donde A vale 0, que sería el área de existencia de A negada, o el área de no existencia de A, como queráis decirlo. Sería este área de aquí, sería toda esta columna de aquí, ¿no? Toda esta columna sería el área de existencia de A negada, donde A vale 0. El área de existencia de A sería toda esta columna de aquí. Las dos casillas que cumplen con la condición de que A vale 1 es toda esa columna. Vale. Fijaros una primera cosa que tendríamos que mirar. En un mapa de Carnot, siempre que divido el mapa por el valor de una variable, me queda dividido en dos partes de igual tamaño, con igual número de celdas. En el de una variable me lo dividía a la mitad, ¿no? De las dos celdas que tengo. En dos variables, de las 4 celdas que tengo, me quedo con 2, con una de las columnas. Puedo hacer lo mismo con B. Si pensamos en el área de existencia de B, donde B vale 1, sería toda esta fila de aquí abajo, ¿no? Del mapa de Carnot. Ese es el área de existencia de B. Si me dicen, o quiero saber cuál es el área de existencia de B negada, donde B vale 0, pues sería la otra parte del mapa, ¿no? La parte de arriba, las dos celdas de arriba. Cada vez que damos un valor a una variable o que queremos dividir el mapa de Carnot por el valor de una variable, me quedan dos mitades iguales siempre. Hay una mitad que va a cumplir con esa condición, con ese valor de la variable, y la otra mitad no. Bueno, me está representando aquí, que no lo comenté en la anterior, los min términos, ¿no? Que se corresponderían con cada uno de los unos que hay ahí para dos variables. Cuando las dos variables valen 0,
Si queremos representar el min término, imaginaos que ahí tuviésemos un 1, la combinación que me daría sería A negada por B negada. ¿Vale? Es el área de existencia de A negada y intersección con el área de existencia de B negada. ¿Vale? Lo podemos ver en esta de otra manera. Cuando me dan una expresión como esta que tenéis aquí, eso sería la intersección del área de existencia de A negada, que sería toda esta columna de aquí, la intersección de esa zona con el área de existencia de B negada, que sería toda esa fila de ahí. ¿Cuál es la zona de intersección? Esa celda que está arriba, ¿no? Que sería justamente la que responde a esta combinación de aquí, A negada por B negada. Sería esa celda que tengo ahí. ¿Vale? En la siguiente me representa el min término haciendo el mismo razonamiento que tendría en cada celda. Esta, por ejemplo, que tengo a la derecha, esta de aquí, esa sería el área de existencia de A, intersección con el área de existencia de B negada. Es decir, sería la fila de arriba, que sería B negada, la intersección que tiene con la columna, que es el área de existencia de A, que sería esta de aquí. ¿Vale? A por B negada, el min término que se corresponde con esa combinación. Como lo decíamos el otro día, ¿para qué expresión tengo que coger para que la combinación A1, B0 como producto me dé 1 el resultado? Pues la variable que vale 0 la tengo que negar, que en este caso es la B, y la que vale 1 la dejo como está firmada. Entonces, al sustituir esa expresión, A1, B0 me va a dar 1, ¿no? 1 que vale la A por 0 negado, que es 1, 1 por 1 igual a 1, ¿no? Bueno, es otra manera de ver lo mismo. Vale, lo podemos hacer con cada una. La esquina de abajo me representaría el min término A por B, donde A vale 1 y B vale 1, y la esquina que me queda aquí debajo, ese sería A negada por B, ¿no? Donde A vale 0, que sería toda esta columna de aquí, intersección con donde la B vale 1, que sería toda esta fila de aquí, la intersección de las dos, esa celda. Bueno, y tenéis a la derecha la representación con los min términos representados por el número decimal que me traduce o que equivale a esos números en binario, ¿no? Si vemos la combinación como un número binario. Donde está el 2 sería 1, 0, donde está el 3 sería la combinación 1, 1, donde está el 1 sería 0, 1 y donde está el 0, 0, 0, ¿no? Esto se usa mucho en los mapas de Karnaugh para saber los min términos directamente. Yo no lo suelo usar. En los ejercicios que hacemos no lo solemos poner. Pero si alguien le ayuda, pues que lo utilice. Bueno, es lo que os cuenta ahí, el representar por la posición, por el valor decimal, ¿no? Que equivale a la combinación binaria. Bueno, un mapa de Karnaugh de 3 variables. Tendría esa pinta de ahí. Y aquí es donde hacemos la primera alteración del orden en columnas y demás a lo que sería una secuencia ordenada para luego poder aplicar la propiedad que vamos a querer aplicar para simplificar. En este caso, fijaros que las dos columnas para los valores de A y B, 1, 1 y 1, 0, se han cambiado de orden. Si seguimos la secuencia de los números en binario sería 0, 0, 0, 1, luego vendría 1, 0, que es el 2, y finalmente vendría el 1, 1, que es el 3, ¿no? Pero en este caso ha cambiado el orden de esas dos columnas. ¿Cuál es el porqué de ese cambio? Bueno, vamos a ver en las siguientes transparencias que lo que yo quiero aplicar, la propiedad que utilizo para simplificar es la ley de absorción. La ley de absorción me dice que cuando tengo dos términos que se diferencian solo en el estado o en el valor de una de las variables, puedo simplificar a un solo término donde desaparece esa variable. ¿Vale? Entonces lo que queremos hacer en el mapa de Karnaugh es que las casillas que estén contiguas, es decir, una al lado de otra o una encima de otra, se diferencien solo en el estado de una de las variables. Para conseguir eso lo que tengo que hacer es alterar esas dos columnas. Tal como tengo el mapa de Karnaugh, si analizáis cualquier par de casillas que estén juntas, vais a ver que cumple con esa condición. Por ejemplo, si yo cojo esta casilla de aquí
y esta casilla de aquí, y miro sus combinaciones. La de la izquierda, su combinación es A0, B1, C0. Y la de la derecha sería A1, B1, C0. ¿En qué se diferencian? En el estado de la A solamente, ¿no? En el estado de la A solamente. Mirar, otras dos que van a cumplir con esa característica o esa propiedad y que se hace adrede también para poder simplificar. Esta de aquí, por ejemplo, va a cumplir eso mismo con la que tiene en la misma fila en el otro lado. Esa propiedad se va a cumplir también entre las que están enfrentadas en el mapa. Si cogéis esta de aquí, sería 1, 0, 0. Y esta de aquí sería 0, 0, 0. ¿En qué se diferencian? Nuevamente en el estado de A. Vale. Lo mismo. Esta, por ejemplo, de aquí, con esta de aquí, 0, 1, 0. Y la de abajo, 0, 1, 1. En este caso sería el estado de la C, lo que cambia, ¿no? Entre una y otra. Las columnas, ya veremos con el de 4, que lo que ocurre entre las columnas opuestas en la misma fila también ocurre entre las filas opuestas, es decir, las que están en el extremo del mapa de Carnot, de la misma columna. Cualquier par de casillas que estén una encima de otra, una al lado de otra, que busquéis van a cumplir con esa característica. Esa es la base del método. Si no ordeno de esa manera el mapa de Carnot, el método no funciona, no puedo simplificar bien. Porque ya os digo, la propiedad que voy a aplicar es que cuando tengo dos términos de una función que se diferencian solo en el estado de una variable, puedo reducirlo solo a uno, eliminando esa variable. Lo cual está claro que es una gran simplificación, ¿no? Lo podríamos hacer algebraicamente en la expresión, pero vamos a hacerlo de otra manera. Bueno, ahí os hace un primer ejemplo de cómo paso los unos de la tabla de verdad al mapa de Carnot. Bueno, esto no tiene mucha ciencia, ¿no? Simplemente es ver la combinación. Fijaros que tal como está dibujado el mapa de Carnot, las columnas las tengo ordenadas de esta manera. Quizás es el detalle a lo mejor más relevante, ¿no? La primera columna sería esas dos primeras filas. La segunda columna serían esas dos filas de ahí. Estas dos filas que os marco aquí, estas serían esta columna, la del extremo, porque ha alterado el orden, y las dos últimas filas de la tabla de verdad, estas de aquí serían la columna de que me queda, que es la de 1, 1. Por eso a veces en la tabla de verdad hacer divisiones horizontales, dividiendo esos grupos de columnas, pues es bastante útil porque me va a permitir trasladar los valores sin equivocarme, ¿no? De una manera más fácil. Entonces, según eso, en la primera columna, la columna donde la A y la B valen 0, que sería esta columna de aquí, solo tengo un 1 que es este, ¿no? Que está cuando la C vale 1, pues me pone este 1 aquí debajo. Vamos a quitar todo esto. La siguiente columna, la columna 0, 1, serían estas dos posiciones de aquí. Tengo un 1 donde la C vale 1, ¿no? No, al revés, lo tengo en la otra, perdón, aquí, donde la C vale 0, ¿no? Entonces sería este 1 que pongo aquí arriba. 0, 1, donde la C vale 0, pongo un 1 ahí. Y la siguiente columna, que serían estas dos posiciones, en la otra tengo los dos ceros, con lo cual ya la dejo en blanco. 1, 1 tendría tanto cuando la C vale 0 como cuando la C vale 1. Serían estas dos posiciones de aquí. Bueno, no tiene más ciencia que, bueno, si dividís la tabla horizontalmente, hacéis una serie de líneas para dividir los valores de la columna, yo creo que se facilita un poco más el proceso. Aquí lo mira con el número decimal que traduce la combinación. A mí me parece que es complicarse más, pero si alguien le ayuda, nuevamente lo digo, que lo utilice, claro. Bueno. ¿Cómo se puede representar? A partir de una función, tengo ahora la función y quiero trasladar los valores al mapa de Carnot. En este caso me ponen un ejemplo que es una forma canónica, ¿no? Tiene solo min términos. Son términos productos sumados donde salen todas las variables. Entonces yo ya sé que cada uno de esos términos me va a representar
un único valor en la tabla, un único 1. Simplemente es el análisis que hacíamos antes. Para ese min término, ¿qué celda del mapa de Carnot lo representa, ¿no? Si la combinación, por ejemplo, la primera es A negada por B negada por C, la combinación que me hace eso 1 sería 0, 0, 1, ¿no? 0, 0 sería la primera columna y 1, cuando la C vale 1, la fila de abajo. Y saca el primer valor. El segundo, A negada por B por C negada. 0, 1, 0. Sería la columna 0, 1, el valor de arriba porque es cuando la C vale 0. Y los dos últimos son la otra columna, ¿no? ¿Veis que es la misma función? Está hecho adrede para poder compararlo, ¿no? La columna 1, 1, tanto cuando la C vale 0 como cuando la C vale 1. Vale. Bueno, vamos a poner otro aquí al lado, porque bueno, así es muy fácil. Vamos a hacer uno distinto, parecido, pero distinto. Vamos a poner aquí otra función, por ejemplo esta. Función de 3 variables. Bueno, para indicar que es de 3 variables, no lo he hecho hasta ahora, pero esto se puede poner así. Puedes poner f, y en paréntesis, a, b, c, para indicar las variables que tiene la función. Vale, dibujamos aquí un mapa de Carnot rápidamente. Para 2 variables lo podemos dibujar así. Las combinaciones de A y B arriba y la de C aquí. 0, 0, 0, 1. Aquí me acuerdo de cambiar el orden, sería 1, 1 y 1, 0. Y aquí 0, 1. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a sacar el mapa de Carnot. Esta combinación de aquí. La primera. Esto es donde la A vale 1 y la B vale 0, ¿no? Si sustituyo en esa expresión me daría 1. No aparece la C. Si no aparece la C, quiere decir que va a ser en todas las casillas, donde la A valga 1 y la B valga 0. Esas casillas es toda esta columna, ¿no? De aquí. La A vale 1 y la B vale 0. Tendría que poner un 1 aquí y otro 1 ahí. Cuando me faltan variables, igual que nos pasaba el otro día, que hicimos también algún ejercicio de ese tipo, me aparecen, el otro día hacíamos con la tabla de verdad, pero esto al final no deja de ser una tabla de verdad también. Me aparece más de un 1, en este caso en el mapa de Carnot. Al faltarme una variable, quiere decir que eso es tanto cierto para C0 como para C1, porque es independiente del valor de C. El otro nada, el otro como los del ejemplo anterior. A sería, esto sería A0, B1, C1. Es decir, en la columna 0,1, que sería esta de aquí, donde la C valga 1, que sería esta fila de aquí, ¿no? Es decir, sería un 1 en la intersección, que sería esa posición de ahí. Ese sería el mapa de Carnot de esa función que tenéis ahí. Vale, vamos a poner otra, rápidamente. No quería hacer esto, quería hacer esto. Bueno, vamos a poner otra función aquí. Por ejemplo, no sé, vamos a poner una que tenga pocas variables, que así se ve mejor. F de A, B, C igual a A negada más B por C negada. Tengo 3 variables, pero la expresión solo es eso de ahí. Bueno, la primera, esta sería donde A vale 0, ¿no? ¿Cuándo es 1 esta expresión? Cuando A vale 0. ¿Cuál es la zona del mapa de Carnot donde A vale 0? Aquí vale 0 la A, aquí vale 0 la A, ¿no? Y aquí ya no. Es decir, las dos primeras columnas, la A vale 0. Es decir, de ahí voy a sacar un 1 ahí, otro 1 ahí y otros 2 aquí. Porque las 4 cumplen con esa condición. Tengo la mitad de la tabla. Como he eliminado 2 variables,
Ahora en vez de tener, cuando eliminaba una me daba 2 posiciones, si elimino otra más, el doble, 4 posiciones de la tabla. Realmente, fijaros que es en las primeras que poníamos. Cuando yo dividía la tabla por el valor de una variable, decíamos que la dividíamos a la mitad. Ahora realmente estoy haciendo lo mismo. Estoy diciendo que vale 1 en el área de existencia de A negada o en el área de no existencia de A. Es decir, estoy dividiendo la tabla a la mitad. La mitad de las celdas de la tabla van a cumplir con esa condición. La mitad, que sería en este caso la mitad de la izquierda. Si la expresión fuese A, en vez de A negada, sería la mitad de la derecha de la tabla. La otra mitad. Bueno, y la otra expresión. Aquí ya tengo 2. Si tengo 2 variables, he quitado una, sé que me va a dar 2 posiciones de la tabla. Esto sería donde la B vale 1 y la C vale 0, ¿no? Porque está negada. La B vale 1. Vamos a ponerlo en otro color. La B vale 1 aquí y la B vale 1 aquí. Es decir, serían estas dos columnas. Intersección donde la C vale 0, que sería la primera fila. Es decir, tendría que poner un 1 aquí, que ya lo tengo, y me queda poner un 1 ahí. Vale, y ya estaría, ese sería todos los unos que sacaría para el mapa de Carnot de esa función. Esto siempre lo puedo hacer cuando tuve una función, de la manera que sea, y quiero saber si es la expresión más sencilla, puedo poner el mapa de Carnot, me va a dar ahí unos cuantos unos, cuando está ya más reducida que le faltan variables, pues más unos me va a dar, ¿no? Y entonces luego aplicaría el método que vamos a ver para poder simplificar. Hay veces que, según lo aplico, pues me doy cuenta que esa es la expresión más reducida. Que en este caso todavía se podría reducir, bueno, se podría reducir más no, sería ya la más reducida para esa función. Veréis que cuando nos pongamos a agrupar, llegaría a la conclusión de que esto ya es una función simplificada a tope. ¿Se entiende más o menos esto, cómo tengo una función y cómo dibujo el mapa? Es más o menos lo del otro día, de la tabla de verdad, pero dibujándolo de otra manera. Bueno, lo que estábamos comentando ahora, ¿no? Cuando dividimos por el estado de una variable, las divisiones que puedo hacer en la tabla son esas de ahí. Eso sería el área de existencia de A, la que tenéis arriba a la izquierda marcado en azul. El área de existencia de B serían las dos columnas del medio. El área de existencia de C sería la fila de abajo. Y los opuestos, las negaciones, pues sería justo lo contrario, ¿no? La área de existencia de A negada sería la mitad de la izquierda, las dos columnas de los extremos serían el área de existencia de B negada y la primera fila el área de existencia de C negada. Podemos ver lo que estábamos haciendo antes como intersecciones de las áreas de existencia, ¿no? De las variables que yo tenga. Si tengo A por B por C negada, que es la expresión que me proponen ahí, sería la intersección del área de existencia de A con el área de existencia de B con el área de existencia de C negada. Es decir, la intersección de la zona donde A vale 1, B vale 1 y C vale 0, que me va a dar una única casilla, que es la combinación 1, 1, 0, ¿no? Son diferentes maneras de verlo, que nadie se me líe. Al final puedo llegar directamente por el primer razonamiento que hicimos, que es que la combinación que me hace esto 1 sería 1, 1, 0, ¿no? Y lo de crear la intersección es colocar el 1. Sí, sí. Si tienes un 1, por ejemplo, al revés también es válido. Si yo en esta casilla tengo un 1, la expresión va a ser A por B por C negada. El valor que tiene A, el valor que tiene B y el valor que tiene C. Si es 0 lo niego para que el producto me dé 1, ¿no? Que es lo que hacíamos el otro día con los min términos y con... Bueno, esto es lo que acabamos de hacer. Cuando tengo una función donde no salen todas las variables, cómo paso los unos, que lo puedo razonar con el tema de las áreas de existencia y de no existencia, ¿no? Pero bueno, aquí con esto igual alguno se me lía. Yo no lo suelo hacer así, yo lo que miro es la combinación que me hace eso 1 y pongo el 1 en esas posiciones, sin más. A por B, para que sea 1, la A tiene que ser 1 y la B tiene que ser 1. En la tabla donde tengo A1 y B1, pues sería toda esta columna.
Ya tendría este 1 de aquí y ese 1 de ahí. Directamente ese sería este primer término que tenéis ahí. El segundo, el de A negada por B por C, donde A vale 0, B vale 1 y C vale 0. Es decir, sería 0, 1, esta columna de aquí, intersección donde la C vale 0, que sería esa fila de ahí. La intersección es ese 1 que tengo ahí. Y el último, el que me queda de la tabla, sería donde A vale 0, B vale 0, que es la primera columna, y la C vale 1, que sería esta fila de aquí, sería esta otra posición. ¿Vale? Lo que razona aquí con las áreas de existencia, bueno, se puede hacer directamente viendo las combinaciones y me ahorro el razonamiento. Pero bueno, está bien porque esto realmente es lo que hay detrás, ¿no? Lo que representa. Bueno, ¿qué pasa si tengo 4 variables? Pues que se dobla el número de casillas, ya tengo un cuadradito ahí con 16 celdas. Igual que hacíamos en las columnas que ponía la combinación de A y B, las otras dos variables ahora las pongo como el encabezado de cada fila, ¿no? Sería el valor de C y de D. Lo mismo que hice alterando el orden de las columnas en 3 variables, tengo que hacerlo alterando el orden de las dos últimas filas con la C y la D, ¿no? Fijaros que el orden lógico, lo repito nuevamente, sería 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, y lo que he hecho es cambiar el 1, 1 por el 1, 0. Es decir, las dos últimas filas cambiarían de orden. De esa manera, lo que decíamos para 3 se sigue cumpliendo en este. Por ejemplo, si cojo esta celda de aquí y esta celda de aquí, tendríamos 0, 1, que es el valor de A y B de la columna, y 0, 1, que sería la fila, ¿no? Entonces serían la A, la B, la C y la D. ¿Vale? Y si miro la de abajo, la que está justo debajo, sería lo mismo, 0, 1, porque está en la misma columna, pero ahora sería 1, 1. Es decir, diferencia, en este caso el valor de C, en este caso el valor de C. Si cojo dos que estén en la misma fila, por ejemplo, esta de aquí, la 15 y la 11. Bueno, la 11 sería la 1, la B0, y luego la C sería 1 y la D1, ¿no? Porque está en la fila 1, 1. Mientras que la 15, que sería esa de ahí, sería 1, 1, 1, 1, ¿no? Diferencia, en este caso el valor de D. Es decir, cualquier par de celdas que yo coja, que estén una encima de otra, una al lado de otra, se van a diferenciar solo en el estado de una variable. Y lo que os decía con el de 3, si cojo una que esté en la fila de arriba, por ejemplo esta de aquí, y la comparo con una que esté en la misma columna pero en la fila opuesta, en el otro extremo de la tabla, se cumple también. Aquí tengo 0, 1, 0, 0, y en esta de aquí abajo tengo 0, 1, 1, 0. Diferencia, en este caso, el valor de C, ¿no? La diferencia estaría ahí. Se diferencian solo en el estado de una de las variables. Y lo mismo va a ocurrir, pues, no sé, entre... Igual que ocurría en el de 3, esta con esta, ¿no? Esas también van a cumplir con esa propiedad. Esta de aquí sería 1, 0, 0, 1, y esta del otro lado sería 0, 0, 0, 1. Diferencia, en este caso la A. Esa es la diferencia que tiene, la variable A. Vale, esa propiedad o esa característica es importante para lo que vamos a ver ahora mismo, que es ya la simplificación. Bueno, antes por curiosidad el de 5. El de 5 serían 2 de 4, donde en uno de los de 4 represento el estado 0 de la variable A y en el de la derecha el estado 1 de la variable A. A la hora de simplificar, haremos algún ejemplo al final, a lo mejor por curiosidad. Es como si estuviesen uno encima de otro. Puedo hacer grupos, vamos a ver, con casillas que estén en la misma posición en los dos mapas de Carnot. Y hay que tener un pensamiento ya un poco en 3D para poder simplificar con el de 5 variables. Que fijaros que
la casilla 5, por ejemplo, del mapa de Carnot, del cuadrado que está a la izquierda, tiene que cumplir con esa propiedad de adyacencia con la 21 que está en el de la derecha, porque están en la misma posición en cada mapa de Carnot y solo se diferencian en el estado de la A, ¿no? A vale 0 en la izquierda para el 5, A vale 1 para el 21. Entonces esas dos cumplen también con esa característica, ¿no? Aparte de estar al lado o una encima y otra debajo, las que están en la misma posición en los dos mapas también cumplen con esa característica de la adyacencia, ¿vale? De diferenciarse solo en el estado de una de las variables. Pero bueno, esto no lo vamos a hacer porque esto solo sirve para liarnos mucho y tampoco tiene tanta utilidad. Bueno, ¿el método en qué consiste? Bueno, primero colocamos todos los unos en el mapa de Carnot. Al mapa de Carnot podemos llegar, ya hemos visto, desde la función lógica, poniendo unos, o desde la tabla de verdad, trasladando las combinaciones directamente. Vamos a ver en principio cómo podemos obtener una expresión mínima en forma suma de productos, ¿vale? Luego, una vez que lo sepamos hacer para suma de productos, aplicando ese principio de dualidad, podemos hacerlo para producto de sumas, en vez de con los unos será con los ceros, pero bueno, es un proceso muy similar. Vamos a garantizar, o lo que queremos hacer, la finalidad del método es obtener una expresión equivalente a la que teníamos o que represente la misma función que la tabla de verdad que tenemos, que incluya el menor número de productos posibles con el menor número de variables posibles. Es decir, queremos representar la función de la manera más reducida que podamos, es decir, menos términos producto y menos variables dentro de cada término. A esa expresión vamos a decir que es una expresión mínima. No hay una única expresión mínima, hay funciones que la puede representar con 3, con 4 funciones mínimas, igual de reducidas, ¿vale? Con lo cual, aquí pensar que, bueno, no puede haber una solución única. ¿Tengo que sacarlas todas las soluciones? No, con tener una mínima me vale. No necesito tener las 4 que tenga o las 2 que tenga. Siempre y cuando sea igual de mínima que las otras, me valdría. Bueno, la propiedad que aplicamos, la que habíamos dicho, la adyacencia lógica, que las casillas se diferencian solo en el estado de una de las variables. Cuando agrupemos casillas que estén contiguas, una al lado de otra, una encima de otra, lo que vamos a hacer es eliminar una variable. Vamos a eliminar una variable. Vamos a jugar con eso que hemos visto, que a medida que voy quitando variables, cada vez la expresión es más corta porque quito una variable y estoy simplificando, ¿no? De alguna manera. Bueno, voy a poner un ejemplo antes de abordar el método. Tengo esa función. Esa función es una forma canónica. Fijaros qué de unos tiene. Como tiene un montón de unos, pues me da una expresión ahí infumable, ¿no? Enorme. Empiezo a trasladar unos ahí, me quedan solo realmente 3 posiciones que no lo tienen. Bueno, yo si empiezo a hacer grupos, empiezo a agrupar esos unos, que es en lo que va a consistir el método. Puedo hacer, por ejemplo, esos grupos de ahí, que no es, esta función no está simplificada bien, ¿no? Digamos que no es la forma más reducida de hacerlo. Pero bueno, si yo hago grupos, por ejemplo, de los grupos que puedo hacer, van a ser siempre una potencia de 2. Voy a poder hacer grupos de 1, que sería 2 elevado a la 0, grupos de 2, de 2 unos, que sería 2 elevado a la 1, de 4, que sería 2 elevado a la 2, de 8, que sería 2 elevado a la 3, y bueno, si hago uno de 16 sería toda la tabla, ¿no? Realmente la función, si tengo todos unos en la tabla, sería igual a 1, directamente. No tiene mucho sentido. Pero bueno, mirad, si por ejemplo el grupo 1 que hace y el término 1, todos esos unos que tengo en la mitad de la derecha, yo podría agruparlos y podría representarlos por una única variable. Si pensamos en lo que vimos antes de las áreas de existencia de las variables, fijaros que esa mitad de la derecha de la tabla
es el área de existencia de A. Es el área de existencia de A. Entonces, bueno, lo que hacíamos antes de hecho era que si yo tenía algo como esto, A por B, yo tenía, a ver si quiere funcionar, yo tenía, por ejemplo, A por B negada, decía que esto era la intersección del área de existencia de A con el área de existencia de B negada, ¿no? O de no existencia de A. Si tengo solo A, el área de existencia de A es esa mitad de la tabla, ¿no? De hecho, yo aquí sacaría, pues con A por B negada sacaría solo 4 unos. Sería dentro de ese grupo de 8, tendría solo una columna, ¿no? Donde la A vale 1 y la B vale 0, que sería la columna de la derecha. Si quito la variable B, ya tengo 2 columnas, tengo la mitad de la tabla. Esta es un poco la idea, es lo inverso que estábamos haciendo antes. Antes tenía una expresión y sacaba unos cuantos unos en la tabla, ahora tengo unos cuantos unos en la tabla, los agrupo y me permite sacar una variable o una combinación de variables. El grupo 1 que tengo ahí, eso sería la zona de existencia de A. Por tanto, podría representarlo por la expresión algebraica A solamente, ¿no? La variable A. El término 2 que ha puesto en color verde, que pone en color verde ahí, sería el área de existencia de B. Fijaros que están en las dos columnas donde la B vale 1. Intersección con el área de existencia de C negada, que serían las dos filas de arriba de la tabla. La intersección de los dos me da esos 4 unos que tengo ahí, esas 4 posiciones. Por tanto, yo puedo agruparlas y decir que eso lo puedo representar por el término B por C negada. Si tengo un grupo, por ejemplo, como el 3, que son solamente 2 unos, en este caso sería el área de existencia de A negada, porque están las dos columnas de la derecha, intersección con la fila de abajo, que sería C por D negada, ¿no? Sería el área de existencia a su vez de C, intersección con el área de existencia de D negada. Me quedarían esos dos de ahí. Y si tengo un 1 aislado, como ha puesto el grupo 4, pues sería directamente el min término, ¿no? Exactamente igual lo trato que una combinación de la tabla de verdad. ¿Qué combinación tiene esa celda? Pues la A0, B0, C0 y D0. Pues entonces, si lo traduzco a la expresión, A negada por B negada por C negada y por D negada. Vale. Bueno, según eso, según esos términos que obtuve para los grupos de unos que hice, la expresión contendría es la que tenéis debajo. Puedo expresarlo como A negada por B negada por C negada por D negada, que es el grupo 4, más A negada por C por D negada, que sería el término 3, o grupo 3 que hizo, B por C negada, que sería el 2, más A, que sería el 1. Y esto es una expresión equivalente de la misma función. Bueno, algo hemos conseguido, ¿no? Hemos pasado de todo eso que tenemos ahí arriba a esto que parece que es un poco más corto. El método se basa en esto. Lo que pasa es que, bueno, vamos a dar alguna condición más para asegurarnos que la expresión es lo más reducida posible. Pero básicamente es esto de aquí. Tengo que buscar unos en la tabla que estén unos al lado de otros, es decir, que sean adyacentes, y esos me van a representar diferentes términos. No van a ser min términos, a no ser que sea solo uno, pero bueno, términos producto de la función. Si sumo todos los términos producto, obtengo una función equivalente. Esa es un poco la gracia del método. ¿Se entiende hasta aquí? Más o menos. Paro porque sé que son un montón de cosas, una tras otra. Luego cuando hagamos los ejercicios, me diréis que al ponerlo en práctica es mucho más sencillo que todo esto que estamos diciendo. Entonces hay dos formas de hacer lo binario. Hacer cuadernos grandes que son 4 ceros, 4 unos. Eso sería la tabla de verdad, sí. Y ese van abreviados. Este es para poder simplificar, porque de la tabla de verdad habíamos visto que lo que podía sacar era lo que tienes arriba del todo, ¿no? La forma canónica, que es muy grande. Este, en cambio, lo que me va a permitir es obtener, al haber colocado las celdas adyacentes juntas, las que se diferencian solo en un término, y haber dividido, queda dividido en esas áreas de existencia y no existencia, me va a permitir sacar, agrupar
las combinaciones de la tabla, en este caso del mapa de Carnot, y sacar términos más reducidos. Es la gracia que tiene esto. Claro, porque entretener, ya visteis que entretener entre lo de arriba y esto de abajo, aunque esto todavía no es lo más simplificado porque no está bien hecho el método, vamos a ver ahora cómo hacerlo de manera ordenada para que esto sí sea lo más simple, pero ya es más simple que lo anterior. ¿Vale? Aquí se han hecho grupos sin criterio, digamos. Se han hecho sin criterio. Ahora vamos a dar el criterio para hacerlo bien, pero así todo, aunque se hagan sin criterio, ya me sirve para reducir. Ya he conseguido algo, ¿no? Un avance. Recordar que si lo de arriba yo lo quiero hacer con funciones lógicas, con contactos, con lo que sea, me va a dar algo muy grande, un circuito muy grande, mientras que el de abajo ya va a ser algo más reducido. Lo que buscamos es, al final, como queremos construirlo en una tecnología concreta, que la tecnología utilice la menor cantidad de recursos posible. Esto sería la misma función bien hecho. Bien hecho. Hace un grupo de 8. La fila de arriba la agrupa con la fila de abajo, porque recordar que las que estaban en la misma columna en las filas opuestas también eran adyacentes, y eso me va a representar también, en este caso, denegada, ¿no? Sería el área de existencia de denegada o el área de no existencia de D. Fijaros que esas dos filas, al igual que el grupo de 8 o grupo 1, ese grupo 3 se puede representar solo por una variable, que sería la denegada. Dicho de otra manera, cada grupo queda representado por las variables que no cambian su valor dentro de todas las posiciones del grupo. En el grupo 1 la A no cambia de valor, ¿no? Vale 1 para todas. Y además, como la A es la única variable que tiene el mismo valor para todas esas celdas, queda representado solo por esa variable. Mientras que el grupo 3 es la variable D la que representa ese grupo. En este caso con su valor 0, ¿no? Sería denegada. Porque es la única variable que tiene el mismo valor para esas 8 celdas. Tiene el mismo valor porque tengo la fila donde la C vale 0 y la D vale 0, y la fila donde la C vale 1 y la D vale 0. La C ya cambia de valor, la A y la B en las columnas van cambiando, pero la D tiene el mismo valor para las 8 posiciones. Por eso puedo representar ese grupo solamente por la denegada. Recuerdo, si yo tengo esta expresión, estoy haciendo lo contrario antes. Acabamos de hacer el ejercicio de una expresión como esta, voy sacando los unos de la tabla. Si yo quiero sacar los unos de denegada, sería el área de existencia de denegada, o el área de no existencia de D, es decir, buscaría todas las combinaciones de la tabla donde D vale 0. Ahora estoy haciendo lo contrario, estoy viendo, en esos 8 unos que he agrupado, ¿qué variable no cambia de valor? La variable que no cambia de valor es la D, que vale 0. Por tanto, puedo representar todo el grupo por una única variable que sería la D. El grupo que me queda ahí en verde, el 2, en este caso es un grupo más reducido. Al ser un grupo más reducido, va a tener más variables en su expresión, va a ser una expresión más grande. En este caso tengo dos variables que no cambian de valor en todo el grupo, que serían la B, porque fijaros que esas dos columnas que forman parte del grupo, que el grupo forma parte de esas columnas, tienen en común que la B vale 1, y las dos primeras filas tienen en común que la C vale 0. Por tanto, la B y la C no cambian de valor para esas 4 celdas. Podría representarlo solamente con la variable B que vale 1 por C negada porque la C vale 0, ¿no? Para las 4. La A y la D, si vais celda a celda, veis que va cambiando de valor, que no tiene el mismo para las 4. Por tanto, sacaría el otro término que es B por C negada. Este sí sería la expresión más reducida o una expresión reducida de ese grupo. ¿Vale? En este caso creo que no hay solución alternativa, esa sería la única. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto de aquí? Los grupos, ¿no? Aquí los ha cogido grupos más pequeños. Fijaros que si los grupos pequeños, ¿qué me dan? Expresiones más grandes. Los grupos grandes me dan expresiones más pequeñas. Por eso a la hora de aplicar el método, yo voy a intentar siempre hacer primero grupos lo más grandes posibles. Y una vez que agote todas las posibilidades, me paso a grupos más pequeños.
pero tengo que agotar todas las posibilidades. Bueno, ya por dar todas las... Dime. Esos grupos tienen que formarse siempre por el tema de la adyacencia, ¿cierto? Sí. No al lote. Tienen que ser, el número de unos que hago en los grupos tiene que ser una potencia de 2, y los grupos pueden ser de 1, de 2, de 4, de 8. No puedo hacer un grupo de 6, por ejemplo. ¿Vale? Tienen que ser siempre 2, 4, 8. Y tienen que ser celdas que estén adyacentes. Si quieres comprobar si tienes guía en un grupo, tú si vas recorriendo todo el grupo y cada celda es adyacente de la siguiente y al final acabo en la que empecé, es que ese grupo es bueno. Y en el caso de los extremos, porque son adyacentes, claro, al aplicar la propiedad cambia uno. si lo piensas en 3D es como si fuese un cilindro, como si cogiese, imagínate que lo dibujas en un papel en plano y lo curvas así y lo juntas. Y en los extremos así también pasa, como una Sí, sí. Claro, te dije en 3D, pero solo de uno en uno, porque entonces ya la cosa se complica. Vale. Esa sería un poco la idea. Fijaros que en el grupo que está en color rojo, en el 3, si yo voy recorriendo, la de la esquina de abajo de la izquierda es adyacente de la que está a su derecha, porque está al lado, también de esta, la de la esquina de abajo es adyacente de la de arriba, todas voy pasando hacia la izquierda por la fila de arriba, llego a la esquina superior izquierda y esa es adyacente a la de abajo, con lo cual recorrí todo el grupo y todas son adyacentes entre sí, ¿vale? Con la que está al lado, con la que está encima, ¿vale? Esa es la regla, digamos, de oro para no equivocarme y que el grupo sea bueno. Y luego a la hora de aplicar el método, lo que vamos a ver ahora, lo que tengo que hacer es intentar formar los grupos más grandes posibles. El orden sería, si tengo un mapa de 4 variables, grupos de 8, intento ver todos los grupos de 8 que hay. Aquí no hay. Me paso a hacer grupos de 4. Hago todos los grupos de 4 posibles. A continuación, todos los grupos de 2 posibles. Y si algún uno me queda aislado, pues como un min término, y ahí acabaría el método. El método acaba cuando todos los unos están agrupados. ¿Vale? Tengo siempre que echar un vistazo atrás. Si tengo un 1, si tengo un grupo, mejor dicho, donde todos sus unos están agrupados más de una vez, es que ese grupo me sobra. Los unos pueden pertenecer a varios grupos, una misma posición de la tabla. Pero lo que no puedo tener es un grupo donde todos sus unos estén agrupados más de una vez. Lo digo al revés. Todos los grupos tienen que tener al menos un 1 que solo pertenezca a ese grupo. Si eso no ocurre es que algún grupo me sobra, ese grupo lo puedo quitar. Un grupo donde todos sus unos estén agrupados más de una vez, elimínalo porque ese te sobra. ¿Vale? A veces pasa aplicando ese método ordenado. Grupos de 8, grupos de 4, grupos de 2, y cuando agrupo todos los unos paro, que tengo grupos de más. Entonces tengo que echar la vista atrás y ver, fijarme si algún grupo tiene todos los unos agrupados más de una vez, pues entonces directamente lo borras. Y de esa manera va a ser la expresión más sencilla posible, seguro. Bueno, ahí os lo pone y lo tenéis en los apuntes también el orden, ¿no? Elaboro el mapa de Karnaugh, analizo los posibles grupos que se pueden formar, tendremos en cuenta que cada grupo será, ahí pone múltiplo, pero no es múltiplo, es una potencia de 2, porque el 6 es múltiplo de 2 y de 6 no se pueden formar, ¿vale? Esto sería potencia de 2. Vale. Comenzaremos a formar grupos lo más grandes posibles. Empezamos siempre por 8, por 4. Bueno, estamos en el de 3, empezaríamos por 4. Si estamos en el de 4 variables, empezaríamos por 8. Una vez agotadas todas las posibilidades de formar grupos grandes, pasamos a grupos más pequeños hasta que todos los unos están agrupados. La idea es tener el menor número de grupos posibles con el mayor número de unos cada uno posible, ¿vale? Más número de unos en grupo grande, expresión más reducida, y mientras menos términos tenga sumados, pues mejor, ¿no? Más simplificada va a estar la función. Menor número de grupos con el mayor número de unos dentro. Bueno, un ejemplo con 3 variables. En este caso partimos de la tabla de verdad. Pasa los unos,
tenemos aquí en el 0, 0. Aquí algo no me cuadra. ¿O no es la misma tabla de verdad o hay algún error? A ver, vamos a repasarla porque me parece que tiene errores esto, ¿eh? Sí, debe de faltar un 1 en la tabla. Si dividimos por aquí y por aquí. Vale, en la columna 0, 0. Aquí en la tabla de verdad pone 0 y un 1 y en el mapa de Carnot pone 2 unos. Aquí esto debería de ser entonces un 1, ¿no? Para que coincida la solución con el enunciado. Luego en la columna 0, 1 tengo un 1 en el... Esto está al revés. ¿O no es la misma tabla? 0, 1. Estos están al revés aquí. Bueno, vamos a hacer coincidir la tabla de verdad con el mapa de Carnot, porque si no, no tiene mucho sentido. Eso sería así, ¿no? En 1, 0, que es la de la derecha del todo. Es que no es la misma tabla. Esa tabla no se corresponde con ese mapa. Ay, ay, ay. Pues no es el primer año que lo enseño y nadie me dijo nada, ¿eh? Mala cosa. Aquí tendríamos, vamos a poner la tabla de verdad bien, para que sea igual que el mapa de Carnot. 0, 1, aquí tendría el 1, lo tendría aquí. Y aquí tendría un 0. En la 1, 1, que es la del 1, 0, que es la del final, tendría 2 ceros. O sea, aquí no tendría nada. No, al revés, ponemos bien la tabla. En la 1, 0 tendría un 1 aquí. Y aquí un 0. Y en la 1, 1 tendría aquí. Bueno, la tabla de verdad no tiene nada que ver con el mapa. Así sí. Bueno, trasladamos los unos de la tabla al mapa de Carnot y vemos los grupos que se pueden hacer. De 4 en esta no habría opción, por más que os empeñéis. Si tuviese un 1, por ejemplo, aquí, pues sí que podría hacer uno de 4, pero no lo tengo. Entonces hacemos grupos de 2. La columna por un lado, este 1 que me queda aquí aislado va muy bien si lo agrupo con el del otro lado, porque son adyacentes. Y luego estos dos que quedan aquí, pues también se agrupan fácilmente en un grupo de 2. El grupo número 1 sería la columna 0, 0, que me daría A negada por B negada. El grupo 2, que es el que está en color rojo, es las columnas donde B vale 1 y la fila donde C vale 1, sería B por C. Mientras que el último, el 3, que está en naranja, sería las columnas donde la B vale 0 y la fila donde la C vale 0. Es decir, la intersección de B negada con C negada. La expresión sería esa de ahí. Vale. Pero nos dice, cuidado, este problema tiene más soluciones. Fijaros cómo la solución de abajo también tendría que ser válida, ¿no? En vez de hacer la columna para el grupo número 1, puedo agrupar ese 1 con el que tiene a su derecha. Y sigo teniendo el mismo número de grupos, igual de grandes, son 3 grupos de 2. Por lo tanto, la expresión que está abajo es equivalente de la que está arriba. Es la misma función, igualmente simplificada. Vale. ¿Cuál es la solución buena? Las dos son buenas. Tengo que obtener las dos, ¿no? Con llegar a una, me vale. Si yo esto tengo que trasladarlo a puertas lógicas, un programa del logo, me usa el mismo número de entradas, el mismo número de puertas, el mismo número de todo. Por lo tanto, son equivalentes, me vale igual. También desde un punto de vista tecnológico. Vale. Bueno, eso nos va a pasar, ¿eh? Problemas que tienen más de una solución. Bueno, un ejemplo de 4 variables. Un grupo que siempre podemos hacer son las esquinas. Fijaros que lo tiene hecho ahí. Los unos de las esquinas siempre se pueden agrupar porque el de la esquina superior izquierda es adyacente del que está a la derecha, el que está a la derecha arriba es adyacente del que está a la derecha abajo, el que está a la derecha abajo es adyacente del que está
en la izquierda abajo, y ese de la izquierda abajo se ve desde adyacente con el primero del grupo, que es el que está arriba a la izquierda. Es decir, podemos recorrer todo el grupo con esa condición. Ese de las esquinas siempre se representa por la negación de B y la negación de D. B negada por D negada. Es siempre ese grupo. Vale. Bueno, grupos de 8 aquí no tenía, pero tengo grupos de 4. El grupo 1, que es la fila de abajo. El grupo 2, que son esos 4 de la esquina de la derecha de abajo. El grupo 3, que sería los 2 que están abajo a la izquierda con los 2 que están abajo a la derecha, que también son adyacentes. Y luego, por último, el de las 4 esquinas. Y fijaros cómo en cada grupo tengo al menos, bueno, y me queda un min término, un 1 ahí suelto, ¿no? Por el medio, que ese no lo puedo agrupar. Fijaros cómo todos los grupos tienen un 1, al menos, que solo forma parte de ese grupo. Digo esto porque, ¿qué me cuesta llegar aquí? Y si sigo agrupando, yo puedo hacer aquí un grupo de, no sé, de 2, ¿no? Por ejemplo, aquí. Puedo hacer un grupo de 2. Pero en ese grupo yo tendría el 1 de abajo, que formaría parte de ese grupo de 2 y del otro grupo de color verde, del grupo 1 que habíamos hecho. Y el 1 de arriba formaría parte de ese grupo que he hecho de 2, pero del grupo que está en color rojo también, del grupo 2. Por lo tanto, ese grupo sobra, tiene sus unos agrupados más de una vez. Vale, por eso os quiero decir que ojo con... Bueno, en este caso no pasó, pero si lo voy haciendo y resulta que al final he hecho grupos de más, tengo que volver atrás, mirar, y si todos los unos de un grupo están agrupados más de una vez, lo borro, porque se me sobra. Vamos a hacer uno de 0 que no esté resuelto para ver. Venga, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a dar una función lógica y vamos a intentar simplificarla de 4 variables. Bueno, vamos a dibujar un mapa aquí y vamos pasando los unos. A la hora de construir el mapa, recordar el orden de las columnas. 0, 0, 0, 1. Aquí es donde tengo que alterar el orden y poner la que sería la última combinación, 1, 1 y 1, 0. Y lo mismo con las filas, 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Vale. Bueno, el primer término que tenemos ahí, donde la A vale 1, vamos a poner la combinación equivalente. La vale 1, la B como va negada es donde valga 0 y donde la D valga 1, ¿no? Eso sería las combinaciones donde tendría que poner un 1 en la tabla. Bueno, eso sería la columna 1, 0, que sería esta columna de aquí.
y donde la D valga 1, ¿no? La D vale 1 tanto en esta fila como en esta de aquí. Será la intersección de esa columna con esas dos filas, que me va a dar un 1 aquí y un 1 ahí. Vale. El siguiente, la combinación sería 0, 1, 0, ¿no? Donde la A valga 0, B1, B0. Si sustituyen la expresión, eso me da 1. 0, 1. 0, 1 es esta columna de aquí. La A vale 0, la B vale 1. Toda esa columna. Y en este caso, donde la D valga 0. La D vale 0 en la primera fila y en la última fila. La intersección de esa columna con esas dos filas me daría un 1 aquí y me daría otro 1 aquí. Me parece que puse una que no voy a poder simplificar, pero bueno. El siguiente, donde la A vale 1, la B vale 1 y la C vale 1, ¿no? A1, B1 sería toda esta columna y la C vale 1 aquí. Bueno, sí voy a poder simplificar, sí. No voy a poder, no. Ahí y ahí. Bueno, intentamos aplicar el método. Intento hacer grupos ahí. Bueno, los grupos en este caso me temo que van a coincidir con lo que teníamos. Podría pensar a lo mejor en cambiar algunos, tener una expresión equivalente, no simplificada pero equivalente, pero tampoco creo que voy a poder aquí. Los grupos que me quedarían. Ese de ahí, que era el primer grupo que había hecho. Este de aquí, que es el tercero que hice. Y este con este, ¿no? Este de aquí, con ese de ahí, que haría otro grupo. Pero en este caso no habría simplificación ninguna. Bueno, este ejercicio no fue muy afortunado. Vamos a hacer otro. Vamos a poner el mapa de Carnot y vamos a intentar simplificarlo, que igual es lo más fácil. Bueno, vamos a poner entonces uno a partir del mapa de Carnot como segundo ejercicio y lo simplificamos. Poner uno que tenga bastantes... Bueno, como siempre, acordarse de alterar el orden de las dos columnas y de las dos filas. Vamos a copiarlo aquí para hacer más. Bueno, vamos entonces a poner aquí una serie de unos. Intentamos obtener la... el otro aquí. Así.
Bueno, ¿por dónde empezamos? Decíamos, hay que intentar hacer los grupos lo más grandes posibles. 8. ¿Tenemos un grupo de 8 por ahí posible para hacer? ¿Veis alguno? ¿Alguna opción? Tuviésemos en la 1100, tuviésemos un 1, podríamos hacer la fila de arriba con la de abajo. Si tuviésemos en la 1011 un 1, podríamos hacer las dos filas de abajo, pero no tengo ahí. Siempre me falta, para un grupo de 8, me faltan en las dos opciones que tendría, me faltan unos. Entonces pasamos a grupos de 4. Un truco para afinar, fijaros siempre, o empezar siempre fijándose en los unos que están más aislados, porque esos me van a determinar ya ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, el que tengo arriba en la esquina, que está como bastante solo, el uno que está justo en diagonal hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia abajo, también está como un poco más aislado que los demás, ¿no? Que parecen más agrupados. En la arriba de la esquina, como sé que las esquinas siempre pueden formar un grupo, va a ser el primero que voy a hacer. Tengo el de arriba de la esquina de la derecha con las otras tres esquinas, ¿no? Este sería con este y con este, ¿no? Se puede dibujar así, esto es una manera de dibujarlo. Lo vais a ver dibujado también de esta otra manera. Que esto de Carnot lo vais a ver, hay gente que lo pone así, lo marca así. Vale, es otra manera de marcarlo. La que queráis, a mí me da igual. Voy a volver a la primera que... Casi como su Goku. Parece, sí. Ahí tengo el grupo, que vamos a llamarlo grupo 1. Venga, seguimos con grupos de 4. Tengo unas cuantas opciones, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, o estos dos de aquí arriba, con estos dos de aquí abajo, podrían formar un grupo de 4, pero tengo, ojo aquí también, la fila, ¿no? Bueno, vamos a montar primero la fila, que es como más evidente. Luego, si tenemos que quitar alguno, pues lo quitamos. Este sería el grupo 2. ¿Qué más? Este uno de aquí, vamos a hacer un grupo, por ejemplo, aquí. Ese me va a sobrar. Voy a dejarlo, pero ese yo creo que me va a sobrar. Lo dejamos hecho ahí. Más grupos de 4. Por ejemplo, estos dos de aquí. Con estos dos de aquí, porque ese uno yo no le veo más formas de poder agruparlo si no es ahí. Un montón de grupos aquí, ¿eh? Luego, este uno que tengo aquí, en la 0011. Ese puedo hacer un grupo con estos dos de aquí, que sería el grupo ya 5. Este no lo numeré, pero sería el grupo 4. Y me queda solo un 1, que en ese tengo que pasar ya a un grupo de 2. Ahí yo no veo ya posibilidades, que sería el grupo 6. Fijaros en el grupo 3 que habíamos hecho. Dije, yo este grupo probablemente nos sobre. El grupo 3 tiene sus 4 unos agrupados 2 veces, al menos, como mínimo 2 veces. De hecho, alguno lo tiene hasta 3. El 1 este, por ejemplo, el de la 0110, lo tiene en el grupo azul, en el grupo naranja, en el grupo que está en color magenta. Forma parte de varios grupos. Ese grupo sobraría. El grupo 3 tendría que quitarlo. ¿Vale? Lo que os dije, fijaros en los unos que quedan aislados. Este uno de aquí me obliga a hacer ese grupo de 2 sí o sí. Con lo cual es el que me hace totalmente prescindible el grupo azul. El azul lo quitaría. Bueno, no voy a poder borrar ahora sin borrarlo todo, pero de ese pasaría. Y los demás yo creo que están bien, están agrupados. Por ejemplo, el grupo 1
tiene esta esquina de arriba que solo está en un grupo. Bueno, espera a ver. El grupo de color naranja, el 3, el 2, también nos sobraría. Ese grupo está de más también. Fijaros cómo todos sus unos están agrupados más de una vez. ¿Lo veis? El de la esquina está de parte del grupo 1 y del grupo 2. El siguiente forma parte... Ah, bueno, no, pero al quitar el grupo 3 no. Este es el problema de no poder borrarlo. No, pero aquí no me deja... Voy a acabar destrozándolo todo. Bueno, este de aquí solo sería parte del grupo naranja. Ahora está correcto. Bueno, vamos con la expresión. El grupo 1, las esquinas. La B vale 0 y la D vale 0, si os fijáis. Este sería B negada por D negada. Más el grupo 2, la fila de abajo. Las filas son fácil porque es simplemente mirar la combinación de la fila, igual que las columnas. Y ya la tengo, ¿no? La fila sería C por D negada, ¿no? La C vale 1, la D vale 0, C por D negada. Más el grupo 3, nada, que lo habíamos quitado. El grupo 4, que está en color magenta. Las dos columnas de la izquierda son A0, por tanto A negada. Por la primera fila y la última son las filas de D igual a 0, por tanto D negada. Esas 4 celdas, las que están en el grupo de color magenta, lo que tienen en común es el valor de A, que es 0, y el de D, que es 0. Más el grupo, el que habíamos llamado grupo 5, que está en color verde. La A vale 0, porque son la mitad de la izquierda de la tabla, y la C vale 1, porque son las dos filas de abajo. Sería A negada por C. Ahí tendríamos la expresión de esa función. Por no perder de vista de dónde venimos, recordar que el otro día cuando lo hacíamos esto con los min términos, con todos los unos que hay en esa tabla, me saldría una expresión enorme. ¿Vale? Me saldría enorme. Ah, vale. Ya lo dejaba, como es de 2, lo dejaba de lado. Falta un grupo ahí. Tienes razón, Daniel, que tenemos que poner el grupo 6, que me lo olvidé, el grupo de 2. La A y la B valen 1, ¿no? A por B, entonces. Y esos dos grupos tienen en común el valor de D también. Están en la zona central de la tabla, las dos filas centrales, que la D vale 1. Esto sería A por B por D. Bueno, sale un poquito más grande porque me había dejado un grupo ahí por hacer. Esa ya sería la expresión simplificada final. Voy a poneros uno aquí para que intentéis hacer. Os dejo un momento para que intentéis darle una vuelta y luego lo resolvemos. Ese de ahí. Así. Venga, vamos a intentar hacerlo en un momento.
Bueno, lo tenemos. Bueno, a ver si os coincide con... A mí me salen esos tres. La columna de la izquierda, el grupo 1, el que está en color naranja, el grupo número 2, para agrupar los dos que tengo abajo con los dos que tengo arriba, y el tercer grupo para poder agrupar ese 1 que me queda en la posición 1001, pues si lo meto en un grupo de 4, mejor que mejor, me va a dar un grupo más grande. Y ya tengo todos agrupados y todos tienen unos que están solo una vez en cada grupo, con lo cual no vamos mal. Yo puse en un grupo solo. También qué hubiera sido ahí en la esquina. El de 2 en vez del de 4. Hay que fijarse porque cuando lo tengo en un lateral hay que mirar que hay en el otro lado para... Esa expresión tengo una letra menos que la que tengo yo. Claro. El problema de hacer grupos más cortos es que me quedan más letras en cada término. Eso ya no se puede reducir más, ¿no? Ahí habríamos llegado a algo ya bastante simple, o lo más simple posible. Bueno, vamos con este de aquí. Vamos a ver este. Venga, lo mismo, vamos a intentar hacerlo.
Bueno, este tiene su pequeña trampa. Tiene unas cuantas soluciones. Vamos a ir viendo algunas. Hay más, ¿eh? Estas son dos, pero hay alguna más. Hay con los grupos de dos, en este caso, el grupo de 4 va a ser siempre el mismo en las diferentes soluciones. Pero solo tengo un grupo de 4, luego, según cómo juegue con los grupos de 2, puedo hacer unas cuantas combinaciones distintas. Esos son solo dos, pero hay más. Grupo 1 y 2 los he hecho igual en estas dos primeras soluciones. Bueno, el 1 va a ser siempre igual. El 2 lo sigo haciendo ahí, el grupo 3, por ejemplo. Bueno, es que aquí les cambié la numeración. El grupo que está en color verde, en vez de hacerlo en la columna, puedo agrupar con el 1 que está en el otro lado. ¿Vale? O sea, sería otra opción. Y he cambiado también el grupo azul, lo he cambiado para que agrupe con la derecha en vez de con el que tiene debajo. Pero bueno, de esas dos combinaciones, de ahí puedo sacar otras dos combinaciones distintas, ¿eh? Sí, no, el de 4, en este caso yo creo que no cambia entre las soluciones. A mí no se me ocurre la manera de cambiarlo. Es todo el juego con los grupos de 2, hacerlos para arriba, para abajo, para el lado. Mirad otras dos equivalentes a esto, ¿eh? Dejando el grupo... Dejando este grupo como está y el grupo naranja como está. Vamos a copiar esto, lo pegamos para que veáis. Vale. Aquí puedo, 1. Aquí puedo dejar el verde como lo tenía al principio. Pero el azul lo puedo coger. Bueno, no, espera, que me pasé de listo aquí. Vamos para atrás, que... Bueno, no son esas dos, porque si cambio uno, tiene que cambiar el otro. Así, o los cojo con el que está al lado. Pero bueno, este podría cogerlo también. A ver, si este lo sigo cogiendo como estaba.
pero este lo puedo coger aquí. Este con este era la combinación que... Esa sería otra solución. ¿Y hay alguna más? Bueno, deben de ser esas tres, igual, ¿eh? Son esas tres, me parece. Obtengo una expresión de cada uno que van a ser distintas, pero que van a ser equivalentes, van a ser igualmente simples. Vamos a obtener, borramos esta de aquí y ponemos ahí las expresiones de cada una. Bueno, menos una que pone en la primera cara de la última, que es curiosa. ¿Y cuándo se podían utilizar estas? Vamos a enumerarlas: 3-1, 3-2, 3-3, para que esté claro cuál estamos haciendo. La 3-1, la primera de todas, el grupo de 4, ese no cambia. La B, están las columnas donde la B vale 1, y la D negada, ¿no? Ese va a ser el mismo para las tres soluciones. B por D negada, el grupo de 4 no cambia. El que está en color naranja, que no me ha cambiado tampoco. Ahí podría averiguar alguna combinación más también, ¿eh? No estoy seguro, pero... sería la A vale 1, la B vale 0, A por B negada entonces, y está en la fila de abajo donde la C vale 1. ¿Vale? Y ese, para estas tres soluciones lo habíamos conservado. Ese lo repito en todas. Y ahora, en la 1, el grupo que está en color azul, que sería A negada por B negada y por C negada. En la segunda se repite ese mismo grupo, bueno, la que está, la que llamé 3-2 aquí, que fue la tercera que hicimos, pero ahora es la segunda. A negada por B negada por C negada. Y en la tercera cambia, ¿no? Sería A negada también por C negada y por D negada. Me quedaría ahora poner el grupo que está en color verde. En la primera sería A por B negada por D. Estoy en la columna A1, B0 y estoy en las dos filas que tienen la D1, por lo tanto por D, ¿no? A por B negada por... no. ¿Dónde estoy? Sí, estoy haciendo el de color verde, ¿no? Sí, entonces está bien. Vale. Y ahora las otras dos ya es el mismo grupo, el que hice con los dos de las columnas de los laterales. Sería B negada, porque estoy en las columnas de los laterales, y estoy en la fila C0 de 1. C negada por D. B negada por C negada por D. Y bueno, podría haber alguno más, ¿eh? Si seguimos un rato mirando el mapa de Carnot, seguro encontramos alguna combinación más. Podría hacer, por ejemplo, se me ocurre, ¿eh? A ver, igual una alternativa. El grupo verde, hacerlo aquí para abajo. Hacer grupo aquí y hacer grupo ahí, el azul. Sería otra solución, ¿no? Probablemente. Pero bueno, con obtener una... Esto es para que veáis que hay diferentes... A veces tengo diferentes soluciones. Vale. Bueno, para que penséis un poco en esto. ¿Esto está en el examen del 29? Sí. De esto lo vamos a preguntar de varias maneras. Vale, unas preguntas donde va a haber un mapa de Carnot y tienes que escoger la solución, la función que sacaría de ahí. Luego va a haber una que te doy al revés, me parece. Otras que te doy al revés. Luego va a haber un pequeño problema que los veremos ¿Los veremos cuándo? ¿Los veremos? No, no los veremos. ¿El examen cuándo es? ¿El 29? 29, sí. Mañana os los comento. Mañana hacemos un par de ellos para que veáis.
Y el 30 que es no, el 1 es el de A. No, de teoría de definir no. Binario. Que las teorías de esto, si me aprendo una teoría de memoria, ¿para qué me vale? No sé, yo soy de esa filosofía que las cosas las ponemos en práctica, ¿no? Yo sí tengo que estudiarme una definición de esas de ahí, pues yo ahora ya me las sé, pero, joder, partir de cero a estudiarse eso sería un infierno. Al final de aquí lo que me interesa es que os quedéis con la manera de razonar, para que cuando programemos con el autómata, tener esa manera de pensar en ceros y en unos, y en condiciones lógicas, y más que nada. Pero la teoría no nos interesa mucho. Bueno, mañana hacemos un problemilla para que veáis cómo va el tema. ¿En el segundo año vamos a ver HMI o vamos a ver? En el segundo año. Tenemos una pantalla nueva ahí que hemos comprado para eso. Bueno, lo podemos ver también desde el ordenador, ¿no? Bueno, para mañana os propongo para que hagáis, y así practicamos. No, este no era. De la parte del final de los apuntes. Hacer este de aquí, el 8. Vale, tenéis ahí unos cuantos hasta donde lleguéis, cada uno hasta donde llegue. Vale. Mañana resuelvo yo alguno para que veáis. Hay alguno por ahí, me parece que es el 12, el 10, si los vais contando así en orden, que pasa como en este, que tiene varias soluciones. Pondrás una mascarilla, ¿no? Y por comodidad ponte unos guantes también de látex, porque para no llenarte de pintura y luego quitarlas un coñazo. Tengo práctica que he pasado pintando cosas.